clase de hoy día. Bien, estábamos viendo, si mal no me acuerdo, de expansión de fracciones, creo. Habíamos hecho un primer ejercicio, entonces esto era la, porque ¿para qué me sirve este método de la transformada Z? Es para resolver ecuaciones en diferencia, habíamos dicho, ¿no? Que tenía bastante parecido con las ecuaciones diferenciales. Entonces habíamos visto este ejercicio, a mí me daban una función, ¿no es cierto? Esto como recordando, me daban una función en Z. Entonces, si me piden la solución, o sea, lo inverso, en función acá en este caso, acá hay que utilizar, hay que expandir por fracciones parciales, pero de la forma me dice IZ sobre Z, o sea, esta. Vamos a utilizar o sea, en esta forma de esto, IZ sobre Z. Entonces, por esa razón, IZ sobre Z es como si yo tuviera acá IZ sobre Z, entonces tendría que expandir acá Z sobre todo esto, ¿no es cierto? Igualar a esto y hallar los coeficientes. O sea, es el mismo método que ustedes han aprendido en transformada de Laplace, expansión por fracciones parciales, solo que hay que darle esta forma, no hay que olvidarnos. Primero hay que hacer IZ sobre Z. Luego, el que sobra hay que expandirlo y hay que hallar los valores A y B. Entonces, acá me da 0,276, 0,724 A y B respectivamente, ¿no? Entonces yo ya tengo esto. Entonces, lo inverso, ahora por eso, para recordarnos, sabemos que la transformada de Laplace de A a la AK es esto. No hay que olvidarnos. Entonces tengo en esa forma, mira, este Z, mira, este Z más 0,618, tiene la misma forma, solo que A es una constante, en este caso A es negativo, menos 0,618. Igual el otro, ¿ve? Esta parte. Entonces, lo inverso sería, pues, este coeficiente permanece. Lo inverso a esto tendría que poner menos 0,618 a la K más 0,724 por, en este caso, esto sí es positivo, ¿no? 1,618 a la K. Entonces, eso sería, ¿no es cierto? Es como si ustedes, al resolver ecuaciones diferenciales con Laplace, hallaban el I a la T, ¿no? En cambio, acá vamos a hallar el I KT o bien el I a la K. En este caso, estamos llegando a esta solución. Entonces, esto ya lo habíamos visto en la última clase, pero como repasando, ¿no? Ahora, a mí me dan esta función. Entonces, tengo que expandir IZ sobre Z. O sea, sería prácticamente lo que tengo que expandir es esta. Y hallar sus coeficientes, ¿no? Ojo. Y Z sobre Z me va a dar eso que estoy circundando, es igual a eso. Y eso es lo que tengo que expandir. Entonces, esto expandido y hallar los coeficientes me da esto. ¿Eh? Me da esto. Entonces, yo tengo que tener IZ, o sea, este Z pasa a multiplicar a ambos. Entonces, esto ya es, este es de la función escalón, ¿no? Por eso la inversa es IKT sería el 1 o el escalón, pues. Y esto también ya hemos visto,
¿Están viendo ahí, por si acaso? Eso también de acá. Hemos visto un E a la menos KT, creo. Por acá. Ah, es esta, pues. Es esta. XT. Eso viene de XT y su transformada es esta. Y eso es lo que tenemos ahí. Entonces lo inverso es esto. Solo que tenemos que tallarlo en función a KT. ¿Montamos? Acá no, ¿ve? Ya está, pues. Entonces el IKT sería esto. Todo, ¿no? O sea, hay que indicar de qué función viene, o sea, lo inverso, igualito que el aplasto. Este es el escalón, esto viene de I a la menos alfa kt, donde K es 0, 1, entonces esto es lo que me piden, ¿no? Siempre me van a pedir el IKT o el IK, como en este caso, ¿no? Cualesquiera de ellos. Hay que ver de dónde proviene, ¿no? ¿Eh? Acá tengo otro. Acá voy a calcular la transformada Z inversa de esto, me está diciendo, ¿no? Se tendría que hallar G de K o GKT. Entonces acá primero lo que hago es expandir por fracciones parciales. Acá sería A sobre esto y B sobre eso, ¿no? Ya eso lo hacen ustedes, pues. Por si acaso es A sobre Z menos 0,5 al expandir a fracciones parciales, ¿no? Más B sobre 0, Z menos 0,3, y ya está, pues. De ahí tendrían que hallar A y B. Acá si no hay un G sobre Z, no podemos. Quedamos ahí, miren, ¿ah? Entonces, una vez que hemos expandido, tenemos esto, donde A es 5 y B menos 5. Bueno, ya eso lo verifican ustedes como practicando, ¿no es cierto? Ahora, nosotros sabemos que la transformada Z de A a la A sub K es Z sobre Z menos A. Entonces, en este caso, a cada uno de ellos, si ustedes se dan cuenta, pero ¿qué pasaría si yo multiplico a esto? Miren, por Z, o sea, así ve, Z a la menos 1 por Z, acá, igual al otro, ¿no? Estoy multiplicando por 1 nada más, ¿estamos de acuerdo? ¿Ve? Estoy multiplicando por Z a la menos 1 por Z. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿No es cierto? Pero ¿esto qué cosa viene a hacer? ¿Eh? Ah, no, el Z sobre Z menos 0,5 es de esta forma. Entonces, esto me indica que tiene un retraso. ¿Ve? Un retraso, es un... Entonces, ¿no? Ambos tienen la misma forma de Z sobre Z menos A, donde A en un primer caso es 0,5, en el otro 0,3, ¿no? Entonces, acá, o bien acá me da, ¿no? Miren, si yo tengo a la k menos 1, miren, si yo tengo su transformada de Laplace es de esta forma. Ya ustedes traten de demostrar eso, de f de k, eso se puede hacer por sumatorio o lo que tú quieras. Entonces, la transformada z de a a la k menos 1 es z menos 1 por z a la ak. Y eso es lo que tenemos acá, pues. Obviamente ese 5 tendríamos que pasar, ¿no es cierto?
Entonces, por esa razón, la transformada z de esta función es sin 0,5k menos 1 menos 0,3k menos 1. ¿Ve? Por eso, la transformada z de z a la menos 1, porque eso es lo que estamos haciendo acá, es igual a 1 sobre z menos a, ¿no? Entonces, eso sería, en estos casos hay que hay que multiplicar por z a la menos 1 y z, esto ya, un z menos 1 me indicaba también un retraso, si ustedes ven por acá debe estar eso, si mal no me acuerdo, por ahí está, ¿a dónde está? Vamos a recordar eso. Yo me acuerdo haber apuntado eso. Acá está también, pues, ve. Es un retraso de un periodo también, dice, ve. Ajá, es. Acá también habíamos hecho eso, habíamos hallado 0,5k menos 1 y su transformada era esta. Y el inverso va a ser esta, pues, ¿no? Eso es lo que estamos aplicando ahí por si acaso. Acá me pasé más. ¿Dónde estamos? A ver si estamos ahí, ya me pasé, ¿no? Entonces, eso sería, entonces, la transformada inversa, ¿no es cierto?, de esta función. Hay un ejercicio más, creo que sobre esa parte. Por ejemplo, me dan la función esta, me dicen allá la transformada inversa, ¿no? Entonces, si nosotros queremos expandirlo por fracciones, ya no voy a tener el z como en el otro caso, entonces tengo que expandir nomás esto. Y expandiendo eso voy a tener pues a entre z menos 1 más b entre z por z a la menos alfa t. De ahí encuentro que a es 1 y b es menos 1. ¿No es cierto? Entonces yo ya tengo iz. Entonces, igualito como el caso anterior, acá voy a multiplicar por z a la menos 1. O sea, esta tiene un retraso por z igual acá. Z menos 1. Un z menos 1 adelante me indica un retraso. Ya está. ¿Y esto qué cosa es? Es el escalón. O sea, es un escalón con un retraso. Y esta es esta función con un retraso. Ya está. Entonces, si usted ve un z menos 1 por delante, es un retraso. Por eso, por acá también creo que estábamos viendo eso. Eso era en esta parte. Me acuerdo, en alguna parte dice eso también. Un z a la menos 1 es un retraso esto, pues. Y esta es su transformada z de esto, ¿no? Acá está esta es lo que me estaba... ¿Ve? En este caso n es 1. Es un retraso, ¿no? ¿Ve? Entonces eso es lo que estamos aplicando acá. Y ya está. Estamos acá, entonces este es un escalón con retraso unitario y esta es esta misma función con un retraso. Entonces eso es lo que me está diciendo acá, o sea, me está tomando acá, o sea, está haciendo lo mismo que nosotros acá, ¿ve? Z menos 1, este es un escalón con retraso y lo podemos, su inversa lo ponemos como un K menos 1. Igual, el otro también tiene retraso, entonces
Esto sería entonces la función IKTB. ¿Eh? Es el escalón, el otro es el K-1, y todo esto me indica un retraso. Un retraso en t segundos. Eso es lo que me quiere decir esto. Ya está. Ahora vamos a ver ¿para qué utilizamos? Todavía no lo hemos utilizado en la resolución de ecuaciones en diferencias. Por eso acá me menciona aplicación de la transformada Z en las ecuaciones en diferencia. Entonces, acá tengo una función discreta de xk más cuarto, va a estar dado por esto, un xk más 3 por esto, xk más 2, o sea, si este es un sistema, o sea, este es de primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, ya lo más es, en sistemas discretos tenemos sistemas de cuarto, ese es el orden de la ecuación, el 4, ¿no? Este es de cuarto, tercer, segundo, primer orden, este es ya xk nada más. Entonces, ahí están todas sus transformadas Z, ¿no? ¿Ve? O puedo tener también un xk-1, ¿no? Acá está en retraso, acá está en adelanto, por si acaso. Eso que les comenté en la clase pasada. Acá la función discreta está en adelanto y acá la función discreta está en retraso. Cuando está en retraso, su transformada es Z. Por ejemplo, si es Z a la menos 1 por X sub Z. Z a la menos 2 por X sub Z, Z a la menos 3 por X sub Z, Z a la menos 4 por X sub Z, ¿no? Entonces, eso vamos a aplicar acá en esta parte, en las ecuaciones en diferencias. Entonces, por ejemplo, a mí me dice, un sistema dinámico, dice, se puede representar mediante la ecuación de diferencia o recurrencia, que es esta. Es esta. Entonces, si yo le tomo la transformada Z de, o sea, para resolver, ahora, ¿qué cosa me va? Acá me está pidiendo encontrar el valor final de IK. Entonces, obviamente, tenemos que aplicar esa propiedad que hemos visto, el valor final, pero primero tenemos que ponerlo todo en función a Z. Entonces, IK más 2. O sea, obvio que acá puede ser I, X, lo que sí. O sea, yo tengo esta, ¿ve? O sea, tengo que utilizar esto. Ahí me está diciendo IK más 2 o XK más 2. Su transformada Z es esta. Entonces acá es Z cuadrado menos X sub Z. Menos Z cuadrado por X sub 0 menos Z por X sub 1. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, a ver, Z cuadrado. O sea, tomamos la transformada Z. Primero de IK más 2. Y es esto que estoy circundando acá. ¿Ve? De acuerdo a esto. ¿Ve? Menos, tengo IK más 1. Tengo que reemplazar por esto. ¿No es cierto? Por ZX, Z cuadrado. Obviamente en este caso, como está con Y, tendré que reemplazarlo en Y. Pues ahí está con X, ¿no? Entonces va a ser IK más 1, Z por X sub Z. O Z por Y de Z en este caso. Y como el signo va a afectar a todo, entonces esto, su transformada Z de IK más 1, es todo esto, pero ya está involucrando signos también acá, por si acaso. O sea, está aplicando esto, Z cuadrado, pero como este es menos, con este se va más, por eso aparece eso, por si acaso. Y finalmente
la transformada z de I sub k nada más es I sub z, por si acaso. ¿Ah? Igual que en Laplace. Ya está. Ahora, este 1 es un escalón. Entonces, como estoy tomando la transformada z, tengo que tomar ambas igualdades. La transformada z del escalón es esto. Lo sabemos. Ya lo hemos demostrado, ¿no? Entonces, acá me está diciendo que todas las condiciones iniciales son nulas o iguales a 0. O sea que este es 0, este es 0, entonces queda solamente z cuadrado. Acá también este es 0, entonces acá se van, ¿no? El z cuadrado i de 0 menos z por i de 1, porque todas las condiciones iniciales iguales a 0, me está diciendo. Entonces acá factorizo i sub z, va a quedar z cuadrado de esto no queda, no queda, acá queda menos z de esta parte. Y 0,16 acá de esto, factorizando. Entonces, miren, y ya está. Lo que tengo, o sea, esta función que representa la ecuación en diferencias, lo voy a poner todo en función a, z. ¿Ve? Esto ahí creo que es fácil. ¿Ve? Ya está. Entonces, acá finalmente tendría que haber z, sí, está bien, z menos 1, z al cuadrado, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, esto sería el I sub z, no hay que olvidarlo. Pero ¿qué cosa me están pidiendo? El valor final de I sub k. Entonces, ¿cómo determino el valor final? Entonces, acá recordando, por si acaso, está acá, por acá debe estar el valor final. Esto creo que es el teorema del valor final. O sea, el valor final lo puedo hallar en función a k cuando k tiende al infinito, o bien en este caso, como nosotros tenemos ya en función a la variable z, acá, tenemos que aplicar eso, el límite de 1 menos z menos 1 por x sub z cuando z tiende a 1. Con esa propiedad hallamos el valor final, ¿no? Me está pidiendo el i sub k, creo acá. Me está pidiendo el I sub k, el valor final de I sub k. Entonces, ahí ya sabemos que puedo hallar el límite cuando I sub k, cuando k tiende al infinito, o bien aplicando esta definición que está ahí, ¿no? El límite de 1 menos z menos 1 por I de z, ¿no? Cuando z tiende a 1. Entonces, 1 por z a la menos 1 por esta función z sobre z menos 1, etcétera, etcétera. Esto por si acaso es, si opero esto va a quedar por si acaso como acá, ¿no? Z menos 1 en el numerador sobre z, ¿no es cierto? Así sería, ¿no es cierto? Esto lo puedo reemplazar por esto que estoy escribiendo ahorita. Entonces, este z con este z se van. Este z menos 1 con este z menos 1 se va. Entonces, tengo que reemplazar, en este caso, miren, acá sería z igual a 1. 1 menos 0,8, ¿cuánto vale? 0,2. Ya está, 0,2. 1 menos 0,2, ¿cuánto vale? 0,8. O sea, sería la inversa de 0,2 por 0, o sea, 1 sobre 0,208. Eso me da 6,25. Eso era para hallar el valor final, ¿ves? Acá. Hallar el valor final de I sub k, me dice, ¿no? Para hallar el valor final de I sub k, prefiero transformarlo todo, o sea, utilizando la transformada z, todo en función a la variable z, y aplico esta definición, ¿no? Porque esa definición
me la está dando acá. Por eso tengo que saber esas propiedades. Acá está, ¿ve? El valor final lo puedo hallar como límite de x sub k cuando k tiende al infinito, o bien cuando está en función de z, 1 menos z menos 1 por x, o sea, el límite, ¿no? De 1 menos z menos 1 por x sub z cuando z tiende a 1. Nosotros estamos aplicando esta cosa, esta partecita, ¿no? Porque lo tenemos en función a z, ¿ve? ¿Dónde estamos? Acá. Estamos acá, ¿ve? Entonces, cuando me dicen hallar el valor final de I sub k, preferible es ponerlo en función a z. Entonces ya aplico esa propiedad, ¿no? 1 menos z menos 1 por I de z. Ahí dice 1 menos x menos 1 por x sub z. En este caso la variable puede ser y, x, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, acá está, y 6,25 me da, ¿no? El valor final de I sub k. Entonces, la transformada z se puede emplear para resolver ecuaciones en diferencia, me dicen, ¿no? Y o sea, es algo haciendo analogía con transformada de Laplace, ¿para qué me sirve? Para resolver ecuaciones diferenciales. Y tienen que ser lineales. Entonces, vamos a empezar. Un ejemplo, por ejemplo, simple, dice. Considere una ecuación en diferencia. ¿Y qué cosa es una? Es una expresión, dice, que relaciona distintas sucesiones, siendo una de ellas una sucesión, son similares a las ecuaciones diferenciales, sustituyendo las ecuaciones por sucesiones. Esto me indica sucesiones. Entonces, para resolver esto, tengo que transformarlo todo en función a z, a la variable z. ¿Y qué tengo que hacer? Hallar la transformada z a todos estos dos. Y acá está aplicando la transformación. O bien de frente, pues, a esta parte, ¿no? Un ik más 1. Aplico esto, ¿no? Entonces, si yo aplico de frente esto, o ustedes apliquen esto por cualquiera de los caminos, van a llegar a la misma. Entonces, nosotros vamos a aplicar esto, pues. Es un ik más 1, entonces tengo que reemplazar por esto. A ver, vamos a ver acá. Entonces, va a ser iz, o sea, este primero es como consecuencia de z más 1. O sea, de ik más 1, perdón, aplicando esto. La transformada z de xk es xz nada más. En este caso estamos de ik es iz, ¿no? Entonces, de acá factorizamos. A ver, I0 sería la derecha. ¿Está bien? Entonces acá factorizaría z y de z. Ya, este z por i de 0 está bien, entre z más 1. Entonces esto sería, eso sería la, digamos, la función en todo en i sub z. Entonces, si a mí me piden solucionar, ya tengo esto, y todo, como no me dan la condición inicial i sub 0, tendría que plantearlo todo en función a i sub 0. Entonces, lo que tengo que trabajar es esto. En esta parte lo que tengo que
Dice la transformada z inversa de la ecuación anterior se obtiene mediante la expansión de iz en una serie de potencias. Allá. O sea, había varias formas. ¿Ves? Acá. Nosotros estábamos utilizando esto. Entonces, vamos a utilizar la división directa. Un método adicional. O sea, el resto no lo vamos a hacer, ya les he dicho, ¿no? Faltaría tiempo para hacer toda esa situación. Entonces, vamos a hacer el método de división directa. ¿En qué consiste eso? Es como ustedes cuando llevaban su curso de álgebra, ¿no? Acá, donde estamos, acá. Entonces, es como si ustedes dividieran z entre z más 1. Hagan esa división. Esto lo han hecho en su curso de álgebra, ¿no? X sobre X más 1, no sé, ¿no? Les va a dar esta serie. Les va a dar esta serie. O sea, al dividir, por eso dice, se obtiene mediante la expansión de Y sub Z en una serie a través de una división larga, ¿no? O sea, hay que dividir Z. En este caso, por ejemplo, el primer término es obvio que tiene que ser 1, ¿no es cierto? Si hago mi puntero. Mi pluma, ya. Entonces, miren, es como si ustedes dividieran Z entre Z más 1. Entonces, acá va a ser 1, acá va a ser menos Z, menos 1, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al sumar esto con esto se va a ir, acá me va a dar menos 1, el segundo va a ser menos Z menos 1, o sea, les va a dar toda esta serie, ¿no? Eso ya es, creo que se ha hecho en el colegio, eso, ¿no es cierto? Entonces, estoy viendo, miren, yo tendría esto, todavía no tengo I sub K. He expandido o he dividido Z entre Z más 1. Me da todo esto, ya estamos de acuerdo. Obviamente el I sub 0 no me lo han dado, entonces la solución lo pongo en función a I sub 0. Pero, ahora, por ejemplo, sabemos que la transformada Z es de esta forma, ¿no? Esta es la forma como se aplica. Entonces, por ejemplo, acá, yo tendría acá desarrollando, miren, sería I de 0 cuando es 0. I de 1 por Z a la menos 1. I de 2 por Z a la menos 2. Más I de 3 por Z de. Y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿qué cosa me quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo I a la AK, dice, como menos 1 a la K, y si yo le tomo la transformada Z de I a la AK, o sea, miren, estoy tomando la transformada Z de esta, y estoy aplicando esto, ¿ve? Menos 1 a la K, etcétera, me va a dar esto, ¿ve? ¿Y qué cosa es esto? Es esto. Iguales, ¿no? Entonces, ¿qué cosa, cómo puedo escribir la solución? Va a ser esta, pues. Es menos 1 a la K y de 0 de esta, por si acaso, ¿no? Eso es lo que me está queriendo decir, ¿no? Entonces, la solución de esto, o sea, si le tomo la transformada inversa, porque
me va a dar esto. Eso es lo que me está queriendo decir esto. Esta es la solución. Ahora, ¿cómo verifico? Por eso, a esto que está, al I sub K, le estoy tomando nuevamente la transformada Z. Y estoy viendo que es eso. Por consiguiente, la transformada inversa de esa función es esta. Esta es la transformada inversa de esta. O sea, la solución es I a la AK igual a menos 1 a la K por I de 0, donde K es 1, 2, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es por método de divisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Acá tengo otra ecuación en diferencia. Miren, me está dando las condiciones iniciales acá, sí. X0, 0, x de 1 igual a 1. Entonces, para esto, preferible es aplicar esto, ¿no? O si desean también, ya les he dicho que pueden aplicar, ¿dónde está esa parte? ¿Por dónde estaba eso? Por acá he visto que había uno. Traslación compleja. En realidad, pudieran aplicar esto. Es lo mismo, por si acaso. O sea, la transformada Z de un corrimiento en adelanto, ¿no? Es esto. Podrían aplicar esto si ustedes quieren, ¿no? Pero mucho más práctico es esto. Es la misma cosa, solo que está desarrollado para acá 4, para acá 3, etcétera, etcétera. Es la misma. Entonces, acá me está dando esto. XK más 2. XK más 2 lo reemplazo por todo esto que tengo acá. ¿Qué más tengo? XK más 1, también por eso. Entonces, acá a ver, estoy aplicando toda esta parte, es de XK más 2. Y el otro sería de XK más 1. Esta partecita sería de XK más 1, ¿no? El otro es 3x de z nada más, ¿no? Entonces me dice que x sub 0 es 0, o sea que este es 0. X de 1 es 1, acá queda z. Entonces, a ver, vamos a ver qué cosa queda acá. Acá quedaría z cuadrado. A ver, z cuadrado menos z. Entonces, en esta parte, a ver, x de 0 es 0. A ver, vamos a ver acá. ¿Qué me quedaría acá? A ver, vamos a ver. Ya, al sustituir las condiciones iniciales se obtiene, dice. A ver, sería z cuadrado, quedaría ahí. A ver, este se va, menos z, más 2z quedaría acá. 2z, a ver, porque esto, x de 0 es 0. Acá sí queda menos z. Ahora, más 3 veces z. 3z menos z, 2z.
Ya está. Dice que sub 0 queda, a ver, acá x menos 1 es menos 1, menos 1. A ver cuánto queda acá. A ver, vamos a ver. Es nomás, a ver, este es 0. Acá queda z, menos z, ¿no es cierto? Ya, menos z. Ahora acá más 2z. Ya está bien. Entonces, despejando todo eso, dice, al sustituir las condiciones iniciales, X sub z nos va a dar esto. Está bien, eso ya es cuestión algebraica, ¿no? Acá es 3z. No es 1. Queda 2 y está bien. Esto queda 3. Y en el numerador queda z, está bien. Entonces, a las finales queda esto, ¿no? Y si yo quiero la transformada inversa, este z sobre z menos 1 viene de esto, pues, ¿no? Cuando a es menos 1, acá, menos 1, todo esto es menos 1 a la k, o sea, la transformada z inversa, y de esto es menos 2. Entonces, este sería la solución, ¿no? Menos 1 a la k más menos 2 a la k. O aplicando esto, pues. ¿eh? En este caso, a es menos 1. En el otro caso, a es menos 2. Ya está. Finalmente tenemos acá otro ejercicio con esas condiciones. O sea, yo les decía que podrían aplicar como todo es en adelanto, esto. O aplicar esto que está acá de frente, ¿no? Más fácil es esto. No, ahí está desarrollado todo para hasta ahí K más 4, ¿no? Es un sistema de cuarto orden y es muy, muy grande. Generalmente es un sistema de primer y segundo orden, ya lo hemos visto o sea, posiblemente al hacer sus modelos matemáticos han visto que la gran mayoría de los sistemas físicos es de primero o segundo orden, y los de orden superior obviamente también existen, ¿no? Por eso es que todas las fórmulas se hacen con relación a sistemas de segundo orden, ¿no? Entonces, o sea, puedes aplicar esto o bien este IK más 2 de frente, reemplazarlo por esto que es lo mismo. ¿Ve? Entonces, o bien aplicas a esto que está acá, pues no. Entonces está acá con, para todo eso, es esto, para IK más 2, para IK más 1, viene a ser todo esto, y el 0,2 I de K es I de Z, U de K es UZ. A ver, considera, ya,
está. Hemos aplicado eso. Las condiciones iniciales me dan U de K. Entonces, en este caso, me están diciendo también que este es un escalón, por si acaso. Por eso es su transformada Z es Z menos 1. Entonces, a las finales tengo esta, ¿ve? Entonces, hay que expandir por fracciones parciales, ¿eh? Y sobre Z, entonces acá voy a tener, ¿no? La expansión en fracciones parciales y Z sobre Z, ¿no? Una vez llegado acá. Entonces, voy a tener pues A sobre Z menos 1, ¿no? A sobre Z menos 1, ya está. Y luego esta parte, o sea, este es un número complejo, ¿no es cierto? Z cuadrado menos 0,5 más K más 0,2. Entonces, esto sería la expansión de IZ sobre Z, ¿no? Acá ya va 0,25, etcétera. Eso es un número, o sea, lo pueden sacar de acá, ¿no? Acá voy a tener un Z menos, porque este es un número de complejo que me da Z más 0,25 más J 0,37 por Z más 0. Si multiplico esto por esto, me va a dar esto. ¿Es cierto? Es un número complejo. Entonces, esto, entonces de acá, vamos a ver, opción de puntero. Este es, ya les dije que esto me da un par de, esto me da estos dos, este y este. Complejo conjugado. Entonces, ahora hay que expandir eso, hay que sacar o sea, tendría que haber puesto A, o sea, tendría que haber puesto acá, al expandir por si acaso, A sobre Z menos 1, ¿no? En todo, esto era A, por si acaso, ya este era un A, el otro es, luego hay que demostrar que es 0,58, acá es un B, y este es un C, ¿no? Entonces teníamos que haber hecho esa expansión, entonces A es 0,588, B es 1,036 por E a la J 1283, y C es eso. Hay que expandir y Z sobre Z por si acaso, o sea, por eso. Entonces A Z menos 1 más B sobre un número complejo y su complejo conjugado al otro, ¿no? ¿Ve? Ya está, ya está. Entonces, de ahí hay que hallar esos coeficientes. A, B y C. A es 0,588, B es 1,036 por E a la J 1,283, ¿no? Y C es también menos 1,036 por E a la menos J 1,283. Ya está. Ahora, en esta parte hay que juntar esto. E- Este Z multiplico acá, es el escalón ya, 0,588 por si acaso, ¿no? En cambio el 1,033, o sea, va a ir por la diferencia de estos,
¿no? Del 1, 0, o sea, hay que poner todo en función al coseno, ¿no? Entonces, finalmente me da esto. Ese sería el IK. ¿No? Acá hay que utilizar un poco de tabla, esas cositas, esto sí es un poquito, ¿no? Entonces, la intención de esta parte era para que tengan ustedes un conocimiento, ¿no? ¿Cierto? ¿Para qué o sea, para qué se utiliza la transformada inversa Z? Es para encontrar la solución de ecuaciones en diferencia, ¿ya? Entonces, esto ha sido una parte, digamos, un poco rápida de repente. Ah, antes de olvidarme, descartar. O sea, en esta parte de archivos, creo en el general, por si acaso, antes de olvidarme, acá está un material de clase, están todas las clases, por si acaso ahí. Les he añadido un texto, no me acuerdo, acá está, ¿eh? Sistema de control en tiempo discreto. Está en PDF, si desean lo bajan, ahí pueden estudiar un poco más, ¿no? Está este sistema de control en tiempo discreto, ¿no? Básicamente todo lo que es transformada Z se ha hecho en función a ese texto. ¿Ya? Sistema de control en tiempo discreto, lo pueden descargar, ¿no? Está en el general, por si acaso. Está en el general, en archivos, ¿no? Materiales de clase. Ahí están todas las clases, por si acaso, ¿no? Lo que estamos viendo hasta acá, está todo. Ahí está el solucionario también, por si acaso. El último examen, ¿no? Entonces, esto lo pueden descargar, ¿no? Entonces, ustedes tienen el texto de... Hay bastante, ¿no? Pero yo lo que les he puesto, porque sencillamente yo me he basado en este texto, ¿no? Inclusive los he hecho las copias, algunas cosas, los he cortado de ahí, de ese texto. Por esa razón, si ustedes desean, lo descargan y es un texto, no, o sea, por ejemplo, este creo que es eso, ¿ve? Está ahí todo eso, ¿ve? Ese es el texto, ¿ve? Entonces le conviene tener ese texto, ¿ve? Está todo de la transformada Z, ¿ve? Hay algunas cositas mucho más, obviamente es un texto, ¿no? Está ahí, ¿no? ¿Ve? Ahí está toda la transformada Z, transformada inversa, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso algunos ejercicios los he tomado de ahí, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar porque por si acaso ya estamos en la semana 16, ¿no? Ahora vamos a... Está. Entonces, ahora vamos a ir prácticamente a la última parte de nuestro curso. Modelados de sistemas en tiempo discreto. Ajá. Entonces, el modelado, toda esa cosa es lo mismo que hemos visto en los sistemas de control análogo o sistemas de control continuo, ¿no? Es lo mismo. Eh, Dice, los sistemas en tiempo discreto son aquellos que manejan señales que modifican su valor a intervalos de tiempo, ¿no? O sea, por eso hay el periodo de muestreo es importante acá, no de forma continua.
en el tiempo. Un bloque discreto transforma una secuencia, dice, de entrada en una salida. O sea, a la entrada, o sea, tengo un sistema dinámico, a la entrada le aplico U sub K, a la salida habrá pues un I sub K, ¿no? Es lo que me está queriendo decir. Dice sistema en tiempo discreto, dinámico, lineal, causal. El valor de la salida depende únicamente de los índices, de los de índice menor en la salida y de los de índice menor o igual en la entrada, ¿no? El I sub K es este, ¿no? Entonces ya hemos hablado un poco de las ecuaciones en diferencias, etcétera, etcétera. Entonces acá me está diciendo que voy a tener también una función de transferencia, igualito. Pero ya mi función de transferencia va a ser función de z. ¿Sí? Entonces la función de transferencia no va a ser otra cosa que la transformada z de la variable de salida a la transformada z de la variable de entrada. Esta es entrada y esta es salida, ¿no? ¿Sí? Entonces hay una función de transferencia también, ¿no? Entonces la función de transferencia no va a ser otra cosa que dice que la transformada z de la variable de salida a la transformada z de la variable de entrada, ¿no? Entonces, una ecuación en diferencia, ya hemos visto, se define así, ¿no? O sea, algo similar también en las ecuaciones diferenciales. ¿Ve? Esta relación, dice, es válida para todo valor de k y por tanto se verifica la misma relación entre sus respectivas secuencias. Entonces, si yo quiero, mi variable de salida es i, mi variable de entrada es u, por si acaso, no hay que olvidarnos. Entonces, la función de transferencia no va a ser otra cosa que iz sobre uz. Entonces, acá estaría en su serie de potencia, ¿no es cierto? Toda esta parte del numerador y el denominador. ¿Eh? Entonces, vamos a definir función de transferencia en z, dice acá. ¿Ve? Entonces, eso viene a ser la función de transferencia. Entonces, el álgebra de bloques en z, dice, ¿no? Igual vamos a tener, va a haber un sumador, o sea, los elementos de un diagrama de bloques. Acá ya me está hablando de álgebra de bloques. ¿Ve? Entonces, puedo tener bloques en cascada, miren. Estos son los bloques en cascada. Entonces, su equivalente es igualito que en función continua o función, ¿no es cierto? En la función continua que hemos visto, pues, ¿eh? Igualito, el producto. El equivalente es el producto. Ahora, puedo tener un punto de suma del W sub Z, no va a ser otra cosa, o el W sub K, dependiendo, ¿no? Si está en función acá o si está en Z, será pues W sub Z va a ser prácticamente, va a ser UZ, ¿no? Si yo quiero, acá puedo hablar en función a Z también, o en función acá, ¿no es cierto? Igual que en las funciones continuas, ¿no? Entonces acá, en función a Z sería pues UZ más XZ menos IZ, ¿no? O si fuera en función acá, de W sub K igual a U sub K más X sub K menos Y sub K, ¿no es cierto? Ese es el punto de suma. El otro, cuando yo tengo, esta es la conexión en paralelo. Entonces, GZ, acá la salida GZ, va a ser a G1 más G2
más G sub n, ¿no? O bien también, igual acá este es un sistema, digamos, con retroalimentación. ¿Eh? Con retroalimentación, la misma cosa. Si esto fuera S, era G sub S más 1 por GS, HS, ¿no es cierto? En este caso, todo va a ser en función a Z nada más. O sea, el MZ va a depender de qué cosa es en este caso. Si esto fuera U y esto fuera I, entonces esto es lo mismo que I de Z sobre U de Z, ¿no? Ay, no se puede escribir bien Z. Ya. Entonces, igualito, ¿no? Entonces, la función de transferencia en lazo cerrado o con retroalimentación o realimentación, como le hayan llamado, es lo mismo. O sea, todo lo que se ha visto en la parte de en tiempo continuo, ya no discreto, pues esa es la diferencia, ¿no? O sea, en función, lo que hemos visto en la parte continua es lo mismo. O sea, todo, o sea, si utiliza las mismas reglas, están viendo ahí, ¿ve? Esta es conexión en paralelo, en cascada, en retroalimentación, etcétera, etcétera. Es lo mismo. Entonces dice acá, por ejemplo, hallar la función de transferencia de pulso de un sistema mostrado en la figura, me dice, ¿ve? Ahora acá me dice, este periodo de muestra dice cada 0,5 segundos. ¿Ve? Entonces, yo todavía acá estoy trabajando en función a la variable S, ¿ve? Porque S es la variable de Laplace, ¿no es cierto? Entonces, hallar la función de transferencia pulso, dice. A mí acá me está dando todo en función a S. Finalmente, para obtener la función en Z, ¿no? Hallar la función de transferencia de pulso del sistema mostrado en la figura, me dice, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo hacemos la solución acá? Porque a las finales ustedes están viendo que en la parte final ya tengo la función de transferencia o iz sobre x sub z. Entonces, para hacer eso, primero encontramos is sobre x sub z, x sub s, o sea, todo en función a la variable de Laplace. Miren, ¿eh? Todo en función a la variable de Laplace, porque con eso estamos trabajando. Ahora, esto lo expandimos por fracciones parciales. A sobre S más 1. O sea, estamos trabajando, no estamos trabajando, pero a las finales, acá ya mejor vayamos pasito a paso. S más 1 más B más S4, ¿no es cierto? De ahí posiblemente, miren, B, S más 4, ¿no es cierto? De ahí se supone que A es igual a menos B, ¿no es cierto? Y ya estamos. Entonces, acá, miren, hasta acá no hemos hecho otra cosa que lo que sabemos del dominio de Laplace. Ahora, de las tablas se obtiene, dice, miren, acá tengo 2s más 1, 2s más 4. Entonces, miren, acá lo que voy a tratar de
Hasta acá es lo mismo. Entonces, 2s más 1, miren, 2s más 1 o 2s más 4, o sea, lo que trataría de buscar es en las tablas, si ustedes quieren, 1, o sea, prácticamente la a sobre, no, 1 sobre s más a, ¿no? Entonces, por eso dice de las tablas se obtiene que 2z más 1 es igual a esto. Entonces, trataríamos de irnos a la tabla para encontrar eso, si efectivamente eso es cierto, ¿no? No sé si está acá. Ah, no, no está. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema. Ahora lo que trataríamos de irnos es a las tablas. Pero ahora las tablas, a ver, vamos a ver. Pero no hay que olvidarnos de la forma 2s más 1, ¿no? A ver, 2s más 1. Entonces vamos a ir acá, pues, descartar, vamos a ver en las tablitas. Creo que está el texto, acá está. Acá hay donde, de acá está la tabla exactamente copiada de acá. Este es el texto, por si acaso, el libro. Acá hay una, no me acuerdo dónde están las tablas. Multiplicación por una constante. Hasta acá. Acá están estas tablas. A ver, acá. A ver, veamos. Tengo, entonces, mire, yo tengo esta forma. O sea, lo que yo tengo es 1 sobre s más a, ¿sí o no? Y su transformada z va a estar dado por esta parte, ¿ve? Por esto. ¿Eh? Por si acaso. Yo tengo esto, unos, o sea, yo tengo 2 sobre s más 1. Entonces su transformada z tendría que reemplazarlo por eso. Entonces vamos a copiar esa imagen. ¿No? ¿Están viendo? ¿Ve? Por eso esta es la tabla. Yo tengo 1 sobre S, o sea, tengo 2s más 1. Entonces, ahora vamos a mi... Continuemos con nuestra casecita. Ya está. Allá. Estaba acá arriba, es lo mismo. O sea, teníamos unos, o sea, estaba arriba, no me he dado cuenta, pero es lo mismo que hemos encontrado. Miren, ¿eh? 1s menos es esto. Su transformada de... Tengo eso por si acaso. Entonces, por ejemplo, me está dando el tiempo de muestreo por esa razón. Miren, z sobre z menos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso tendría que reemplazar por esa situación. Es lo mismo por si acaso. ¿Dónde estábamos eso? Este es lo mismo. Ese es lo mismo por si acaso, ¿no? Acá. Era esto, ¿no? Es lo mismo, porque le pongo 1 sobre z, voy a tener z menos e alfa t y
por 1, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a hacer ahora es reemplazar, por ejemplo, E, el periodo de muestreo es 0,5. ¿Y el valor de A cuánto vale en este caso? Vale 1. Entonces, por esa razón es que acá estoy reemplazando acá arriba, por si acaso, Z sobre Z menos 0,5. Entonces, la transformada Z de todo eso, el 2 permanece constante, porque yo tengo de 1 sobre S más A, por si acaso, ¿no? Entonces, E a la 0,5 debe darme 0,60.5, no, 60.653. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por esa razón, en vez de 2S más 1, lo voy a reemplazar por 2 veces Z sobre Z menos 0,60. Igualito acá, S más 4. En este caso tendría que reemplazar ahí, ¿no es cierto?, por Z entre Z menos 0,4. No, perdón, acá es, a ver, Z a la E a la menos AT. A en este caso vale 1 ya. T vale 0,5. Para el siguiente, ya no va a ser pues A1, es 4 por si acaso, ¿ya? ¿Eh? El A sería 4 por 5, ¿no? Este 4 hay que multiplicar por el periodo. Sería E a la menos 0,2. E a la menos 0,2 debe darme 0,13533. ¿Ya? Eso es. O sea, acá ya no estoy aplicando solamente para el primer caso, por si acaso. Para el segundo caso lo hacen de la misma forma, porque es Z sobre Z menos, entonces menos A. A en este caso ya es 4. A es 4 por si acaso, ¿ya? Mejor pongo mi punterito porque eso ayuda algo. Ya. Entonces, ojo. Entonces, la transformada Z, o sea, todo esto lo voy a convertir, pero estoy utilizando solamente de esta forma. 1 más S más A lo estoy sacando de la tabla, por eso me dice de la tabla. Por si acaso, vamos a volver a explicar esto, ¿ya? Bien. Entonces, yo lo que necesito es 1 sobre S más 1. Entonces, acá A es 1. Entonces, este 2 va a multiplicar a todo resultado que hay. Entonces, es lo mismo que esto. O este es lo mismo que esto, por si acaso. También es lo mismo, por si acaso, ¿ya? Entonces, para el primer caso, tengo que identificar quién es A. A es 1, pues. Entonces, acá A es Z menos A, que es 1 por el periodo que es 0,5, por eso desarrollo esto. Por eso me da Z sobre Z menos 0,6653 por 2, ¿ve? Ese es para el primer caso. Para el segundo caso, el A ya no vale 1, sino vale 4. Entonces acá es 4. Miren, A menos 4 por 0,5 o la mitad de 4 es 2. O sea, tengo acá E a la menos 2. Y eso debe darme 0,1350. Es E a la menos 2, por si acaso. Hace un momento me he equivocado, ¿no? Creo que dije 0,4, no. Es 4 por 0,5. Entonces, E a la menos 2. ¿No es cierto? Entonces, a ver, alguien que verifique eso, por favor. Vamos a ver si alguien está. A ver, vamos. ¿Osores está? ¿Osores? Presente, ingeniero.
A ver, verifica eso, por favor, para aplicar, ¿no? O sea, para el segundo caso, o sea, quiero ver el 2S más 4, o sea, quiero aplicar si efectivamente es esto. Por eso, en este caso, A vale 4, el periodo vale 0,5, entonces verifica si E a la menos 2 es este valor. A ver, verifica, por favor, ¿no? Supongo que Sí, tiene tu ingeniero. calculadora ahorita. Sí es ese valor, ingeniero. ¿Ese es el valor? Sí, ingeniero. ¿Seguro? Sí, sale 0,13533528. Sí es, ingeniero. Ah, ya. Entonces, miren, de esa forma se halla, o sea, primero lo expando por fracciones parciales por S, porque es mucho más fácil para mí. Y acá ya utilizo las tablitas, entonces para la tabla, o sea, este 1, S más 1 tiene esta forma, por si acaso, ¿ve? Tiene esta forma, ¿no? En ambos, en un primer caso, el A es 1, en el segundo caso es 4. Entonces es esto. Entonces, finalmente, la transformada, o sea, me está pidiendo hallar la función de transferencia, o sea, IZ sobre XZ. Entonces, lo voy a reemplazar por todo esto, pues. O bien por esto que ya lo tengo factorizado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ve? Entonces, de esa manera es mucho más fácil, o sea, pasarlo, o sea, entonces no se olviden esto, por favor. Acá estoy utilizando la tablita, pero la tabla lo estoy sacando, por eso es que yo le sé, ¿ve? Esta tablita es del texto, del sistema de control, porque ahí me parece, no sé si se notará bien en las diapositivas, ¿no? Entonces, yo tengo que buscar acá, pues, mi forma que tengo un S, o sea, yo teniendo un S, lo puedo, su transformada Z es esto, por si acaso, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá la señal, este es en función al tiempo, este es un escalón, esto es en Laplace y esto es en Z. Entonces, yo les dije eso en su debido momento que pueden utilizar. Por eso yo estoy utilizando 1 sobre S más A, ¿no? Y así posteriormente pueden utilizar esta tablita, ¿no? Acá se nota mejor, ¿ve? En el texto, ¿ve? Está todo. Es lo mismo que está copiado, pero me parece que está un poquito comprimido, no sé cómo si notarán bien. Entonces, ahora volviendo a nuestras clases, entonces eso es lo que me pedían, ¿no? Entonces acá ya varía, ¿ve? Entonces, por eso es importante este periodo de muestreo, miren, el periodo de muestreo. Si es un segundo, va a variar, ¿no es cierto? Si es 0,75, va a variar. Entonces, por esa razón, el periodo de muestreo es muy importante en sistemas discretos, ¿no? Obviamente que en esta parte estamos en la parte matemática nada más. Ahora dice modelado, o sea, estamos viendo, es lo mismo, ¿no? Aunque ya nos hemos adelantado, pero es lo mismo de esto. En este caso dice sea el sistema, miren, continuo muestreado. En este caso todo está en la parte de T, ¿ve? T, acá hay un periodo de muestreo, hay un B sub S. El B es un mantenedor de orden 0 o 8. Ya les he dicho, en un sistema, generalmente ese sistema de primer orden es, o de orden 0, perdón, es el que más se utiliza. Entonces, miren, esto también es importantísimo. Esta es la otra manera, miren. Si a mí me pidieran, este es un muestreado, si BS es un mantenedor de orden 0, por la equivalencia del retardo de una señal y el de una secuencia puede obtenerse la función de transferencia, dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría haber también obtenido la función de transferencia, o sea, de I
Z sobre RZ, ¿no? Haciendo esto y utilizando tablas, dice, ¿ve? Podía haber hecho también eso. Por ejemplo, tiene su aplicación de esto. Esta es la otra manera, ¿no? Porque acá no me han dicho que existe el B sub o el mantenedor de orden 0 o el B sub 0 Z, ¿no? Y generalmente en sistemas discretos existe siempre ese mantenedor de orden 0 o SOCH, ¿no? En este caso anterior no está ese SOCH, ¿ve? O sea, solamente hemos hecho para aplicar solamente cuando no hay un SOCH, un mantenedor de orden 0. Pero generalmente en cualquier sistema discreto siempre va a participar esto. Entonces, si a mí me pidieran hallar la función de transferencia de IZ sobre RZ, yo voy a aplicar, miren esto, esta última, para acá está toda la demostración, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el BGZ significa, por si acaso, la función de transferencia de IZ sobre R sub Z, ¿ya? ¿Y cómo lo hallo? A mí lo que me interesa es este último, ¿ya? Ese último. Entonces, dice 1 por menos Z menos 1, ¿no? Que multiplica a la transformada Z de GS sobre S. Miren, de GS, porque yo voy a tener acá todo en función a... Pero me va a decir que hay un mantenedor de orden 0 siempre. Cualquier sistema discreto siempre va a tener ese mantenedor de orden 0. Entonces, podemos utilizar este último. O sea, 1 menos Z menos 1 por Z por G de S sobre S. Entonces, acá está la aplicación. A ver, vamos a acabar esto para irnos, por favor. Entonces, miren, vamos a aplicar esto. 1Z menos 1 por GS sobre S. Entonces, hallar la función de transferencia pulso para sistema de la figura suma que el periodo de muestreo es 1 segundo y que se tiene un retenedor de orden 0, ¿no? Entonces, la función para un sistema, en este caso yo voy a tener, miren, de acuerdo a esta aplicación, voy a tener 1 por Z menos 1, GS sobre S. Entonces, primero hallo el... no, acá, hacia adelante. El GS, en esta parte, ojo, el GS es 3 sobre SS más 2. No hay más, pero si lo divido entre S, voy a tener 3 veces S al cuadrado sobre S más 2, ¿ves? O sea, si hay, esto es siempre en cuando si haya un mantenedor o retenedor de orden 0. En este caso, este es un retenedor de orden 0. Entonces, si es así, aplico esto, ¿ve? 1 por menos Z menos 1 que multiplica a la transformada Z de GS sobre S. Ya está. Entonces, GS, acá no hay más que otra cosa. GS es 3 sobre SS más 2. Pero eso tengo que dividirlo entre S. Por eso tengo 3 veces S cuadrado sobre S más 2. Entonces, ¿qué hago acá? Ya estamos. En este caso ya se la utiliza tablas. Bueno. Entonces, acá yo puedo utilizar, si es posible, fracciones parciales. Miren. A ver, vamos a quedarnos con qué cosa que para la próxima clase ya estamos sobre la hora. Hállenme las fracciones parciales de estos dos.
O sea, de esto, de 3 sobre s cuadrado sobre s más 2. Acá creo que no lo ha hecho de frente, ¿ya? O sea, lo que quiero es que para la próxima clase, por favor, antes de iniciar, ustedes me den esto, expándanlo por fracciones parciales, ¿ya? 3 sobre s cuadrado sobre s más 2. O sea, eso expándanlo por fracciones parciales, nada más. Será pues as al cuadrado más b sobre s más c sobre s más 2. Entonces acá estoy viendo y ha utilizado otro método, ¿ya? Dice a cuadrados, ya. Entonces, por favor, expándanlo eso. Nos vamos a quedar ahí, por favor, porque es 12:30, ¿ya? Entonces, lo único que les pido es que me expandan este 3 sobre s cuadrado sobre s más 2 para la próxima clase, que es el viernes, ¿ya? Nos vamos a quedar ahí por hoy día, por favor. No me acuerdo si esta clase ya está bajada. Entonces, nos vamos a